Arrancamos una nueva entrega de nuestro Big Bang informativo, algún lugar dedicado a la ciencia y otros temas. Hace algunos días, hagamos un poco de memoria, les mencionaba que el fin de semana, el 22 de marzo, se había celebrado el Día Mundial del Agua. Dicho esto, me topé con una hermosa nota y entrevista publicada en el diario El Litoral que escribió Mariela Goy, y ella nos linkeó, nos hizo de puente de contacto con Carlos Paoli, quien se desempeñó por más de 40 años como docente e investigador del Departamento de Hidrología General y Aplicada de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL, donde actualmente continúa vinculado como asesor de algunos proyectos. La nota hablaba sobre si podía o si puede ocurrir alguna tormenta como la de Bahía Blanca en Santa Fe, y tiene la gentileza de charlar un ratito con nosotros el mismísimo Carlos Paoli. Lautaro Castro y Guillermo Bota de REC Santa Fe te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, Lautaro, Guille, un gusto estar con ustedes. Bien, Carlos, voy a arrancar justamente por esta pregunta que hacía al inicio de la nota, porque me parece como un buen disparador introducir en algunas especies de reflexiones que tuviste vos sobre lo ocurrido en Bahía Blanca. Es decir, si podríamos mencionar o hablar de causas o factores, además de las impresionantes lluvias que tuvo la ciudad bonaerense. ¿Qué otro punto te parece importante destacar de lo ocurrido hace algunas semanas? Bueno, a mí me parece muy importante resaltar dos cuestiones básicas y hablando de la forma más simple posible, digamos, ¿no? Cuando se desencadenan este tipo de catástrofe, suceden fundamentalmente por dos causas. Uno es lo que llamamos, cuando hablamos de gestión de riesgo, hablamos de la amenaza, que es la lluvia intensa, una crecida de gran magnitud, y la otra cuestión es la vulnerabilidad del territorio o del sitio sobre el cual se producen estas situaciones extremas. El resultado de eso va a ser realmente las consecuencias que se va a tener en cada lugar. ¿Por qué? Porque indudablemente cada población, cada cuenca tiene sus propias características, tiene sus propias debilidades. No es lo mismo una población en la cual pasa un arroyo por el medio de la población, ¿cierto? Y se han tomado medidas. Nosotros tenemos Buenos Aires, por ejemplo. La ciudad de Buenos Aires tiene el arroyo Vega, el Medrano, el Maldonado, que pasan por el medio de la ciudad y han sido entubados. Han sido entubados con determinada capacidad de conducción. Sí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si se produce una tormenta de la misma magnitud de la que pasó en Bahía Blanca y que ha pasado en La Plata en el 2013, que ha pasado en Santa Fe, en la cuenca del Salado, en el 2003? ¿Podemos imaginar qué es lo que puede suceder? Y bueno, la cuestión no es imaginar, justamente, nadie puede imaginar. La cuestión es utilizar la ciencia y los conocimientos que disponemos, porque hoy en día hay herramientas que permiten simular cuál es el comportamiento de los sistemas hídricos urbanos y de los sistemas, o sea, de toda la red de drenaje que se dispone, y simular también el comportamiento de las cuencas de aporte externa en situación de tormentas extremas. Es decir, no solamente hacerlo con los valores en los cuales han sido diseñadas las obras, porque las obras que se hacen es imposible que puedan hacerse para un tamaño que absorba cualquier tipo de tormenta extraordinaria. Se tienen que hacer para lo que es habitual, digamos, ¿no? Entonces uno cuando habla de eso dice, bueno, hay que hacer las obras para tiempos de recurrencia de 2, 5, 10, 50 años en el caso extremo. ¿Carlos? Se supera. Sí. No, te perdí un segundo, pero ahí volviste. Cuando se producen estas tormentas se superan los valores de diseño. Entonces, va a ser el comportamiento de eso. Y para ello entonces es importante hacer estas modelaciones, estas simulaciones. Hoy en día se disponen de herramientas para hacer este tipo de cuestiones, y es muy importante conocer cuáles son en detalle las zonas de riesgo de cada cuenca y de cada ciudad específicamente. Claro. Bien. ¿No es cierto? Y además hay que darlas a conocer.
La Sí, población tiene que saber. Sí, ahí ¿no? una pregunta más sobre Bahía Blanca para después pasar a Santa Fe, que es lo que más me interesa, que vos mencionás Sí. bastante casos. Porque ahí estabas hablando un poco de infraestructura y planificación. Cuando hablamos de infraestructura hablamos de obra pública de alguna manera o de obra privada, pero en una ciudad particular como Bahía Blanca. Y planificación, justamente esto a lo que vos ibas, que era la comunicación en momentos de catástrofe natural. ¿En qué situación estaba Bahía Blanca en ese sentido, en esos dos aspectos, infraestructura y planificación? Bueno, yo lo que puedo comentar de Bahía Blanca es en relación a los informes que he leído de algunos de los expertos. Hay expertos que han hecho muy buenos trabajos sobre la zona de Bahía Blanca, e indudablemente tenía el problema de los cursos de agua, tanto el arroyo como el canal que se habían hecho, que pasan por el medio de la ciudad y que fueron totalmente desbordados. Había informes de la Universidad Tecnológica que advertían con cuestiones de que esto podía pasar, digamos. O sea que la vulnerabilidad natural que tenía la ciudad era muy grande, digamos, ¿no? Y con esto se superpone una tormenta que sí es de carácter extraordinaria. Pero atención, a la luz de todos los informes que estamos teniendo del cambio climático y demás, lo que se está indicando, y esto no es únicamente para nuestro país, es para todo el mundo, una mayor frecuencia de valores extremos, o sea, una mayor frecuencia de tormentas muy importantes, o inclusive el otro extremo, de falta de agua, como lo hemos padecido con las bajantes que hemos tenido del río Paraná y demás. Entonces, estamos ante una situación en la cual se prevén mayor frecuencia, significa que van a aparecer más seguido este tipo de tormentas, que se pueden dar en cualquier sitio. Muchas veces se producen concentradas en zonas donde no hay población, y entonces las consecuencias son el enlodamiento del terreno, nada más, que luego se recupera. Pero cuando se produce sobre zonas urbanizadas, las consecuencias son muy graves, digamos, ¿no? Claro. Y la otra cuestión importante es que no basta solamente con el alerta meteorológico, porque nos pueden avisar, miren, va a haber una tormenta muy importante, puede haber posibilidad de granizo, hay que cuidarse, puede pasar en aproximadamente de tal hora a tal hora el aviso meteorológico, pero lo que se necesita también es que en la medida que sea posible, con esos pronósticos de tormenta, simular el comportamiento de los sistemas de drenaje y de los cursos de agua cercanos, para ver cómo se pueden desbordar y qué zonas van a ser las afectadas. Bien, Carlos, y ahora sí entro en el tema candente. Somos una ciudad rodeada de río, tenemos dos antecedentes, vos los mencionabas, el de 2003 y el de 2007 con serias inundaciones, y también históricamente hemos sufrido algún tipo de inundación en nuestra ciudad. ¿Cómo estamos hoy? ¿Aprendimos algo? ¿En qué estado están las obras? ¿Qué panorama ves vos de nuestra ciudad ante cualquier tipo de fenómeno? Bien, voy a hacer un comentario a título personal y en forma generalizada, porque no podría decir con detalle cuál es la situación de cada drenaje, de cada situación y demás. Pero sí, en general, cuestión que es muy importante. Yo creo que se avanzó mucho tanto a nivel municipal como a nivel provincial. De hecho, hay organización de lo que es la gestión de riesgo en la municipalidad, hay una Secretaría de Recursos Hídricos en la provincia, hay un sistema de alerta, digamos, en el río Salado, y hay un sistema de alerta muy importante también que opera la Nación sobre el río Paraná. Entonces, de los dos cursos aledaños que hay a la ciudad, el río Paraná está cubierto por el pronóstico que hace Nación, específicamente que realiza el Instituto Nacional del Agua, el INA, y que nos da la gran ventaja de que una crecida de tipo extraordinaria que se pudiera dar, y no cabe duda de que en algún momento va a volver a presentarse alguna situación como la que fue en el 83, en el 92 o en el 98. Pero tenemos un tiempo de prevención suficientemente importante, entre 10 y 15 días,
desde que podemos identificar una crecida extraordinaria del Paraná a la altura de corrientes resistencia. En el caso del Salado, los tiempos de previsión son menores, son de 3 a 5 días, en función de las lluvias que se registran. Hay un sistema de alerta que opera la provincia y que nos permite saber, en función de esas lluvias, cuáles serían los caudales esperados en nuestra zona. Además de que se hizo una obra muy importante de defensa lateral sobre la margen izquierda del valle del río Salado, que llega hasta la zona de Recreo. Y en cuanto a la situación interna de la ciudad, indudablemente lo que me parece que se debería complementar es la simulación de unas situaciones extremas nuevamente para ver cuál es el comportamiento del sistema de conductos actuales y el funcionamiento de los reservorios y de las estaciones de bombeo. Hay que tratar de mantener eso permanentemente actualizado y revisarlo permanentemente. Creo que esa es lo que uno puede avisorar. Carlos, ¿qué tal? Guillo Bota lo saluda. Hablando justamente de estas obras, una de las cuestiones que se discutían en Bahía Blanca es, pero las obras reales de infraestructura para inclemencias climáticas o eventos excepcionales son por ahí las llamadas obras que no dan votos porque van por debajo de la tierra. En Santa Fe, si bien se avanzó mucho después de lo que sucedió en 2003 y 2007, en todas estas cuestiones que van más allá de la defensa, sino del drenaje, del correcto, no sé si decirlo así, deslizamiento del agua o que corra el agua por cualquier crecida o evento excepcional. Usted decía recién que hay que ir monitoreando todas estas cuestiones, pero en esas obras que uno puede imaginarse como muy grandes, ¿hace falta mucho? ¿Se está avanzado? Ese es el punto que por ahí me preocupa, porque uno ve las estaciones de bombeo que están siendo mantenidas y demás, pero por ahí en la cuestión más grande a lo que hace la ciudad. A ver, Guille, te doy dos opiniones. Una con respecto a la opinión esa de en Bahía Blanca de que no se habían hecho las obras porque políticamente las obras enterradas. A ver, a mí me parece que no es conveniente seguir enterrando obras. Bien. Digamos, ¿no? A ver, toda Europa está en una política de renaturalización de los cursos de agua. Es decir, respetar sus valles de inundación, no ocupar las zonas inundables, pero no entubarlos, porque está visto de que es imposible hacer un entubamiento claro, que pueda prever las consecuencias de tormentas extraordinarias, digamos, ¿no? Por las dimensiones que tendría y por el costo que tiene ese tipo de obras. A ver, el drenaje urbano en general se compone de lo que uno llama el sistema menor y el sistema mayor. El sistema menor son los conductos pluviales que sí van enterrados y que se hacen para lluvias habituales, para lluvia de 2, 5, hasta 10 años de recurrencia en los conductos principales. Y el sistema mayor, que es el escurrimiento que se produce por los cordones cuneta, por las calles. Eso, lamentablemente, sí está muy descuidado en todas las ciudades. Se hacen los pavimentos, no se respetan las pendientes, no se respetan los cordones cuneta, la gente hace a veces entradas para los calles y corta el cordón cuneta. Todo eso es una obstrucción al escurrimiento. O sea, yo creo de que acá se necesita, además de la intervención gubernamental, la conciencia ciudadana para poder manejar estas situaciones. Y la otra cuestión es que sí debemos estar más preparados para lo que podría ser la ocurrencia de una lluvia extraordinaria, que no va a haber obra que pueda evacuar ese tipo de cuestiones. Entonces, saber exactamente cuáles son las zonas críticas y las zonas en las cuales la velocidad y la altura del agua puede ser un peligro para la vida humana, que creo que es el factor principal a conservar. Eso se llama disponer de planes de contingencia que sean, que contemplen las situaciones de catástrofe. Y ahí le hago la última de mi parte. En estos planes de contingencia, hace poco más de 1 año y medio, casi 2 ya, por la crecida del Paraná, por la apertura de represas en Brasil,
Santa Fe estuvo al borde no, en realidad la zona de Alto Verde se inundó, hubo muchas casas anegadas y bueno, una complicación para todas las familias de la zona. Ese tipo de cuestiones extraordinarias o fuera de lo normal, ¿hay manera de poder, no sé si preverlas, pero tener algún tipo de obras para evitar eso? ¿Se puede o estamos en una zona donde lamentablemente va a ser inevitable? Yo te diría que es inevitable. La provincia dispone una ley, la ley 11.730, que regula la ocupación de zonas inundables, ¿no es cierto? Y entonces establece específicamente que aquellas zonas cuyas líneas de inundación llegan a 100 años de recurrencia no deben ser con permanente. Es muy difícil de hacer respetar por parte de la población, digamos, ¿no? Además, bueno, hay que tener en cuenta a veces lo que es una realidad social que hace que se vayan ocupando las zonas bajas, porque son zonas que a lo mejor no tienen dueño, digamos, o son tierras fiscales, y donde se va produciendo esa ocupación, y eso, lamentablemente, luego de situaciones de escasez de agua, se pronuncia cada vez más, y cuando venga una crecida importante, porque después del 98 no hemos tenido ninguna crecida realmente importante. O sea, yo considero las crecidas de tipo que ya son extraordinarias y que pueden causar catástrofes, las que superan en el puerto de Santa Fe los 7 metros, digamos, ¿no? Como fueron las del 83, las del 92 y el 98. Las zonas que están con defensas protegidas y demás, lo que hay que intensificar es el mantenimiento de las obras de defensa, los reservorios muy importantes, los que están sobre el borde de las obras de defensa, que lamentablemente muchos de ellos son intrusados, digamos, y es difícil recuperarlos, digamos, pero son de fundamental importancia para que, si el río está crecido y se produce una lluvia muy importante en la zona, puedan realmente recibir los excedentes y eviten la inundación de las zonas más altas, digamos, ¿no? Es una labor permanente y es una cuestión que exige responsabilidad gubernamental y responsabilidad de la sociedad también. Carlos, el tema da para largo, da para mucha charla, para mucho debate, pero nos están apurando. Que se venga un día. Que te invitamos a seguir profundizando. Hay una última que te quiero hacer, que es un aspecto que tocás en la nota y en el informe del Instituto Argentino de Recursos Hídricos que me mandaste, que está muy bueno, que habla a nivel global de las inundaciones, que es, ante tanto negacionismo, ¿existe evidencia científica de que el cambio climático de alguna manera cambió las reglas de juegos en relación a las lluvias? Sí, por lo menos lo que se ha detectado a nivel de lluvias es lo que te decía, sobre todo una mayor frecuencia de la aparición de valores extremos, o sea que estas lluvias extremas, como las que se dieron en Bahía Blanca, pueden ser o serán más frecuentes, se van a dar más seguido. No exactamente en el mismo lugar, pero sí nosotros tenemos un vasto territorio desde prácticamente Río Negro hasta Chaco Formosa, en la cual la génesis de las tormentas es muy similar, digamos, y entonces en toda esa zona pueden darse tormentas de este tipo. Bien, Carlos, muchas gracias por tu tiempo y la verdad que... Por tu tiempo, que es un montón, porque hace 45 años que es docente. Bueno, y de investigador. Sí, así que increíble. Es bueno el aspecto que detallás. No, pero es un tema sensible hablar de inundación de agua en Santa Fe y me parece que algo muy importante, vos hablabas de planes de contingencia, es comunicar, es hablar del tema. Estamos en un contexto electoral donde ningún candidato habla de esto. A mí eso me preocupa un montón. No. Sí, y no hay que ocultarle a la gente. No es cuestión de que la gente se asuste. Es cuestión de que sepa cuál es la realidad, ¿no? Exactamente. E inclusive hay que apuntar también a que no se puede pensar nada más que en la cuestión del negocio inmobiliario. Hay que identificar las zonas que son inundables y hay que anunciarlas como zonas inundables. Totalmente. En la ciudad hay que indicar cuáles son las zonas críticas que se pueden anegar con las lluvias tan intensas. Carlos Paoli, muchas gracias. Bueno, a ustedes un gusto.